Somos el canal en línea, traemos cultura y diversión, deportes y música con calidad y pasión, para tu mente y corazón, empresarial y social. Contenido educativo, siempre original. Expándete TV, aquí vas a crecer, con nosotros vas a aprender, nunca vas a perder. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Perdón, una disculpa, el día de ayer no tuvimos Azul en concreto. Le vamos a decir la verdad. El señor Lucio y yo estábamos con los altos mandos de AD Media Sport, checando números. Nos está yendo muy bien con Azul en concreto, que hoy pues teníamos que firmar contrato. Ayer teníamos que firmar contrato para seguir con esto. La tercera temporada no se tenía apalabrada, ya se apalabró, ya se trabajó. Y bueno, pues estábamos así negociando, pues a la hora del programa no pudimos estar con ustedes el día de ayer. Hubieran visto al señor Lucio Mesa con rodilleras y coderas, porque estaba tristísimo el salario que nos pagan aquí, tristísimo, pero lo hacemos con mucho gusto con usted. Bienvenidos una vez más, ustedes ya saben a dónde, Azul en concreto, vean, bonita presentación, un gustazo estar con ustedes. Y bueno, vamos a arrancar, como saben, no estoy solo, estoy en compañía de grandes colegas, amigos, alguien que peleó por este espacio, el buen Lucio Mesa. Mi querido Lucio, amigo, ¿cómo andas? Un abrazo. ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, con el gusto de siempre aquí en este espacio Azul en concreto, nuestra columna privada, nuestra columna pasional con la máquina cementera, donde perdemos la objetividad que decimos tener en todos los demás espacios. Aquí la perdemos definitivamente. Totalmente de acuerdo, sí, esa era parte del miedo que teníamos ayer hablando con los dueños, que decían que perdemos la objetividad. Afortunadamente les está gustando nuestra objetividad que hemos perdido, les está gustando. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Tenemos figura, no vamos a descansar. La siguiente semana también vamos a hablar de Azul en concreto, más enfocada al último partido, que va a ser, hoy vamos a tocar una parte de ese, pero más entraremos de fondo en el siguiente. Pero bueno, Jorgito Huerta se incorpora con nosotros ya la siguiente semana, también ya estuvo hablando ahí con los dueños, se incorpora la siguiente semana oficialmente con nosotros, el buen Jorge, que le mandamos un abrazo y un saludo a donde quiera que esté. Y los dueños hablaron, nos dijeron que diéramos la oportunidad a jóvenes talentos para venir a hablar de Cruz Azul. Vamos a ver qué tanto saben de Cruz Azul, les vamos a hacer prueba, les vamos a hacer vamos a ver qué tanto saben de deporte, como es costumbre en esta bella casa. Le damos la bienvenida a Omar Amado, un ferviente seguidor de Cruz Azul. Vamos a darle la bienvenida, mi querido Omar, bienvenido. ¿Qué onda? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Pues para hablar del Cruz Azul, de la máquina, un equipo de los cuatro grandes, siempre da de qué hablar, para bien, para mal, pero nunca nos deja sin información la máquina celeste. Exacto, nunca nos deja sin información, con ese corte estilo romano, estilo Norberto Hugo Scoponi. Bueno, no, por Dios, qué tristeza, pero bueno, le damos la bienvenida al buen Omar en ese sentido. Empecemos nuestra jornada número 2. El Pueblita de mi corazón le ganaba 2-1 al todopoderoso Mazatlán. Necaxa caía 2-0 ante Monterrey. Pachuca le ganaba 2-1 al conjunto de León. Chivas llevaba 2 victorias de manera consecutiva, 6 puntotes, 1-0 al conjunto de Juárez. Querétaro caía 1-2 ante Tijuana. América caía 2-0. Malditos los del América, que pierdan hasta siempre, hasta donde siempre, que pierdan los del América, 2-0 ante el San Luis. 3-1 Santos caía ante el Toluca y Puma le ganaba 1-0, porque ustedes saben que en este espacio vamos a hablar de todos menos del América. Entonces, ahí está, el primer partido, nuestra máquina cementera en un cochinero, porque la cancha era más que cochinero, parecía
un arenero. Vaya manera tan fea que estuviera un campo tan bonito, Mar, empiezo contigo, porque es un campo querido, mundialista, era un terrible, estaba en pésimas condiciones, provocó lesión de Camilo Vargas, lesión de Diego González, jugador del Atlas, y un partido en el que Cruz Azul tenía que venir de atrás después de aquella derrota ante León. Sí, claro, como bien mencionas, pues es una cancha bonita, un estadio mítico, el estadio Cuauhtémoc, mundialista. Es triste lo de la cancha, me recuerda mucho como a la situación que vivió el Estadio Azteca en 2018, cuando Cruz Azul justamente regresa al Azteca a jugar y que igual comparte cancha con el América. No sé si recuerden que es, si no mal recuerdo, la apertura 2018, que el estadio estaba pésimo. Recuerdo que las condiciones de la cancha eran horribles. Me acuerdo que en esa ocasión habían hablado los dueños del Azteca que le iban a meter como este campo híbrido, que era mitad sintético, mitad natural, pero el campo era horroroso y pues algo así me recuerda lo que pasó, bueno, lo que está pasando ahorita en la cancha del Cuauhtémoc. Pues esperemos que pues mejore las condiciones de la cancha, porque la vez pasada estaba leyendo que, o sea, es Cruz Azul masculino, el Puebla, igual pues ya saben que siempre antes de los partidos de primera división se tiene acostumbrado que la sub-20 juegue los partidos ahí, también la femenil de Puebla, o sea, es una cancha que va a estar muy cargada de partidos este semestre y creo que va a ser importante pues saber gestionar bien el estado de la cancha justamente para evitar lesiones o para evitar cualquier imprevisto. De acuerdo, Lucio, un partido que decíamos era importante. Cruz Azul venía de una derrota dolorosa ante León en calidad de visitante, se juega mal ciertos momentos de ese partido contra los Panzas Verdes. Aquí cambia totalmente la cosa, se ve un Cruz Azul diferente. Palavecino empieza a lucir bien, Paradela también, y se le gana un Atlas que no es mal equipo, porque está bien dirigido por Diego Coca, que gane la jornada 3, ya lo hablaremos de eso, pero un Cruz Azul que encontró, yo creo que ese andar futbolístico, ¿no? Sí, bueno, antes que otra cosa quiero darle la bienvenida a Omar. Bienvenido, Omar, ahí está tu casa, que pues bueno, aquí vamos a hablar de Cruz Azul sin ninguna objeción, sin ninguna cortapisa. Hablamos bien, hablamos mal, pero siempre desde el corazón y en algunas ocasiones con razonamientos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, coincido y comparto tu punto de vista en relación al estado de la cancha, pero esto tiene una razón de ser. El estadio es propiedad del estado, del gobierno del estado. Luego entonces ellos administran, planean y hacen lo que quieren con el inmueble. Uno de los objetivos es que ese estadio fuese sede o sea base para la concentración de algún equipo en la selección, en la próxima Copa del Mundo. Alguna selección, parece ser que sonaba por ahí el equipo de Sudáfrica, etcétera, ¿no? Sí. Que hiciera su campo de concentración para salir de ahí a los diferentes sitios, tomando en cuenta la conectividad que hay en la Ciudad de México, la facilidad para los vuelos, hospedajes y todo eso en la Ciudad de Puebla. Eso se hablaba. Y sin hacer ninguna planeación logística y sin tomar en cuenta los equipos que se encuentran instalados allí, lo que hizo fue levantar la cancha y poner otra. Cuando este tipo de procedimientos, pues tienen su tiempo, ¿no? Y sí, la realidad es que es una verdadera vergüenza. Lo otro de lo que hacía mención Omar con una memoria fotográfica fue que lo que en el 2018 ocurrió precisamente en el Estadio Azteca con esos cambios de natural a híbrido, pero eso tuvo que ver por las malas condiciones que se tuvieron, tanto por la lluvia, tanto por los conciertos, y todo este tipo de cosas también. Desgraciadamente los recintos de fútbol antes se tenían como entrada principal pues lo que era el esquilmo, las entradas. Actualmente los estadios ya tienen otra funcionalidad, ya deben de tener otra fuente de ingresos, por lo tanto se alquilan para otro tipo de cosas y muchas ocasiones la cancha termina dañada. Eso le pasa al Estadio Azteca, que es un escenario gigantesco, ¿sí? Que simplemente para abrirlo tiene costos de operación muy altos, y me supongo que el Estadio de Puebla también.
Llega Cruz Azul ahí y pues llega y se encuentra con un potrero en vez de cancha. ¿Por qué? Porque la cancha ni siquiera había pegado bien. Estos días en los cuales está la fecha FIFA, ojalá con un poco más de agua, con un poco más de que le echen fertilizante, qué sé yo, le tienen que acelerar el hecho de que pegue. Ya dicho todo esto, el partido de Cruz Azul contra Atlas, con el que inaugura su temporada como local, entre comillas, pues fue un partido muy ríspido que Cruz Azul lo solucionó en los primeros 30 minutos con Sí. una actuación muy, pero muy aceptable por parte de Palavecino. Se le nota en el semblante, se le nota en los movimientos, se le nota en su actitud que viene enchufado con ganas de trascender en este equipo. Luego, entonces, eso es muy bienvenido. Creo yo que Cruz Azul con esta dupla me parece que pueden conectarse bien con quien esté de centro delantero, ya sea el Toro, que es el titular, o ya sea Borja en caso de que lleguen esta semana. Entonces, un marcador que me parece que era importantísimo ganarlo, porque sí, efectivamente, venía de una derrota media circunstancial, medio complicadona, con otro equipo que también viene levantando, que es el equipo de León. Totalmente de acuerdo, mi querido Lucio, que hay que recordarle a la gente que para ese partido sale con Andrés Gudiño, Willy Dita, Lira, Piovi, Sánchez, Márquez, Palavecino, Rotondi, Paradela, Charlie Rodríguez y el Toro Fernández. El Atlas salía con Vargas, con Rodríguez, Capazo, con Schigel, con Aguirre, con Gustavo Ferreis, Diego González, que termina lesionado igual que Vargas, Ramírez Rocha, Mateo García y Urus Durjervik, el buen ahí salían con esto, y las estadísticas de ese partido motivaban o daban un buen auge para Cruz Azul, porque tenía 15 remates, 8 portería, 14 faltas, 2 tarjetas amarillas, una posición adelantada y 6 tiros de esquina, habiendo un pequeño dominio Cruz Azulino en ese momento. Vendría la entresemana, nosotros recordemos que habíamos tenido el partido, habíamos tenido programa, y 2 horas después estaba jugando contra el Atlas. Termina el fin de semana que sigue, empezaba la jornada número 3, Mazatlán era humillado, despedazado y destrozado por Monterrey, que bueno, no sé si Mazatlán vaya a ganar un partido. Hoy presentaron a Sergio Bueno como su técnico, enhorabuena, un técnico que pasó por Cruz Azul, precisamente Sergio Bueno, y que tuvo ciertos pasajes de buen fútbol en otros equipos también, como Jaguares. Necaxa caía contra el Atlas, precisamente 1-0, Chivas hilaba su tercer partido consecutivo ganando 2-1 a Querétaro. Toluca sufría un empate dolorosísimo a 0 ante Tigres. Tijuana 1-1 contra San Luis. Pumas 1-1 contra León. Santos 1-1. Y el América sigue sin ganar, maldita sea. Qué bueno que no ganen las Águilas del América. Se empataban a 0 con los Tuzos del Pachuca. Y Lucio, volvíamos a ser titulares, administrativamente volvíamos a ser titulares, porque nos enfrentábamos al Pueblita de Mi Corazón. Mi Corazón estaba dividido ahí. Paravela hace el gol al 78, Fernando Montes Ochoa Monrae, mejor dicho, es expulsado al minuto 11, el Puebla desde el minuto 11 con 1 menos. Cruz Azul amplió su dominio que tuvo contra el Atlas. Acá se ve 26 remates, 9 a portería, 65% de posición de pelota, 91% de precisión de pase, 1 tarjeta amarilla, 10 tiros de esquina. Fue un Cruz Azul apabullante contra el conjunto del Pueblita de Mi Corazón. Dita, Lira, Piovi, los integrantes en la defensa, Sánchez, Paradela, Palavecino, Rotondi en el medio campo, Romero entraba Charlie y Gastón, y bueno, Gabriel Fernández. Del lado del Pueblita estaba Gutiérrez, Navarro, Moreno, Nicolás Díaz, Fernando Monraes, que es expulsado al minuto 11, Luis Rey, Alejandro Organista, Carlos Alberto Baltazar, Edgar Guerra y Emiliano Gómez hacían compañía a Esteban Lozano. Un Pueblita que también va a estar sucumbiendo entre aguas intermitentes, Lucio. Sí, correcto. Mira, del inicio del partido contra Atlas al partido contra Puebla, coincidentemente también en el Cuauhtémoc, me parece que una de las cosas que hizo cambio Nicolás fue el hecho de que no inició Jeremy, ¿sí? En su lugar parece ser que por ahí hizo algún movimiento tendiente a reforzar la media cancha. A Lucas Romero.
Sí, correcto, Lucas Romero, por el tema de los minutos, ¿no? Sí. Ese tema como que no le viene muy bien a Nicolás Larcamón, porque él quisiera tener elementos de otros estilos, de otras formas. Por esa razón están metiendo también de repente muchos jóvenes. Hay que hacer notar también que ahorita en este momento la banca de Cruz Azul es como la Central Camionera del Norte, ¿no? Con puros números de camiones, ¿no? El 230, el 194, el 150, ¿no? Jugadores que, bueno, pues ya nos había pasado en la primera etapa el primer semestre con el Arcamón. Entonces, es necesario por ahí ver esa parte, ¿no? Hay una serie de jugadores que se fueron, ya ahorita ya no vale la pena hablar de ellos, pero se fueron, pero tenían un papel trascendental en el equipo porque era la base, incluso si no tenían relevancia, sí tenían un papel trascendental porque eran los jugadores que volteabas a la banca y te encontrabas con soluciones. Muy concretamente estamos hablando del mismo Bogus, el mismo Farabelli, el mismo Sepúlveda, todos ellos eran jugadores que o eran titulares o estaban en la banca, pero tenían una trascendencia importante. Y ahora, pues bueno, que volteas a la banca y ves muy pocas caras que puedan modificar el funcionamiento del equipo. Entonces, en este partido, me parece que a Cruz Azul le hizo falta contundencia, a Cruz Azul le hizo falta muchísimas ideas, le hizo falta profundidad, estuvieron jugando, mandando centros, y de repente se veía muy mal el equipo. Sí. La crítica especializada habló constantemente de que Cruz Azul es un equipo que no encuentra esa llave de buen fútbol. ¿Por qué? Porque pues, nos acostumbró este equipo a verlo jugar con fluidez, con idea, con profundidad, con contundencia, ¿no? Los elementos los tiene, la calidad lo tiene, seguramente con trabajo en esta temporada lo va a encontrar, pero bueno, yo ahorita como aficionado cementero, lo único que les puedo decir, y con esto concluyo, que bueno, los 3 puntos es lo rescatable de esto. Sí, 3 puntos de oro, porque con esto ponía Cruz Azul, ya lo pone entre los primeros sitios para este torneo. Entiendo que es fecha 4, esta es la posición número 4, con 6 unidades, debajito de Monterrey, que con esa goleada histórica le hizo pedazos a el récord de goles ahorita. Bueno, no récord, pero sí la diferencia de goles. Toluca con 7 y Chivas con 9. Omar, ¿qué te pareció a ti este partido contra el Puebla en un partido que fue muy complicado? Pues sí, realmente es complicado. La verdad es que de un tiempo a la fecha, a Cruz Azul le cuesta mucho como el arranque del torneo. Pasó con Anselmi, con Vicente Sánchez, ahora con Larcamón. Siento que es un equipo que como que suele venir de menos a más. Como bien decía nuestro compañero, ahorita Cruz Azul no es una banca muy fuerte. Me recuerda mucho al primer semestre de Anselmi. Cuando llega Anselmi, para el clausura 24, recuerdo que igual, literal, el único cambio que tenía Cruz Azul en ese entonces era Lira. Lira empezó de titular, después se cayó, fue ahí cuando entra el Titán Salcedo, y ya después lo que fue todo el torneo y en la liguilla, vaya que se sufrió en la liguilla, el único cambio, por decirlo así, de un jugador ya consolidado era Eric Lira, porque los demás eran Amaury, todos estos jovencitos de la cantera. Yo creo que sí hay mucho que trabajar, hay mucho. Igual, o sea, me preocupa mucho el hecho de que desde el primer tiempo, o sea, no eran ni 20 minutos y el Puebla ya estaba jugando con 10 y que, o sea, pues creo que en la diferencia de plantillas te indicaría que, o sea, en un enfrentamiento normal, pues Cruz Azul podría ganar 1-0, 2-0 sin problema, pero ganar 1-0 jugando contra 10 prácticamente 80 minutos, la verdad es que pues yo espero que mejore, incluso también no sé, no me atrevería a decirlo, pero no sé qué tanto influya como la comodidad de los jugadores con Larcamón, porque bueno, pues hemos escuchado que pues la salida de Rivero, de Sepúlveda, que como que estuvieron envueltas en polémica porque pues no eran del agrado del Arcamón, o bueno, leía por ahí que cuando Tigres elimina Azul en el torneo pasado, Rivero le reclama muy fuerte y como que ahí es donde empieza a haber fricciones. Entonces, pues sí, es una situación que habrá que trabajar porque, pues sí, aunque la banca es esta, aunque el plantel es limitado,
pues realmente Cruz Azul tiene nombres importantes, nombres como para hacer un buen fútbol, además que muchos de estos nombres pues son realmente la columna vertebral que se construyó, pues sí, desde el primer semestre de Anselmi, entonces pues sí, ya llevan un rato jugando juntos, creo que ya tienen bien automatizadas como las jugadas, los movimientos, entonces yo creo que sí, sí hay que empezar a meter el acelerador en Cruz Azul. Sí, hay que empezar a meter el acelerador, pero también creo que hay que ir poco a poco. Lucio, te pregunto ahora, y ahorita también hacemos la misma pregunta a Omar, quisiera saber tu opinión. ¿Sigue siendo un Ferrari este Cruz Azul? ¿O ya cambió porque ya se fue Nachito, ya se fue Farabelli, ya se fue Sepúlveda? ¿Sigue siendo un Ferrari o ya, digamos, bajamos de categoría una? No, yo creo que sigue siendo un gran equipo. Me parece que es un equipo que está otra vez en formación, otra vez en transición. Me parece que ya inició, ahora sí ya le está metiendo mano al equipo. Hay que recordar que cuando llegó el Arcamón, la petición máxima que tuvo fue la de Paradela, ¿sí? Fue el único jugador que él solicitó de manera expresa, llegó con él. Pero ahora, pues parece ser que ya con estos movimientos que está teniendo ahora ya no tiene ningún pretexto, ¿no? Hay algo muy importante, creo yo que le entregaron las llaves del equipo, le entregaron las llaves de un Ferrari, le quitaron un par de cosas ahí que me parece que son súper importantes, que son los jugadores que se fueron jugadores de muy buen nombre, unos porque no jugaban, otros porque pues simplemente algo pasó en el vestidor que no supimos. La directiva decidió darle crédito al técnico y ahí están las cosas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Yo en lo personal veo, hay un par todavía hay tiempo para poder incrustar un par de refuerzos. Me parece ilógico la salida también de Rivero, porque Rivero es un futbolista que es completamente plurifuncional. Sí, seguramente se va a ir Jorge Sánchez, seguramente se va a ir Eric Lira, seguramente se va a ir Charlie Rodríguez a la selección, lo cual me parece que sí podemos pensar que Cruz Azul va a calificar de forma directa. Pues es un jugador que te puede jugar cualquiera de esas posiciones sin ningún problema, ¿no? Disputaba la lateral derecho con Jorge Sánchez. Entonces, te quitas esa parte y ¿quién se queda? Se queda Mauri. A Mauri me parece que ya es tiempo de echarlo al ruedo. En la defensa me parece que ahí está este muchacho Jorge Rodarte, me parece que es un muy buen central. Viene otro defensa que no sé si vaya a ser nacional o vaya a ser extranjero, pero hay otro colombiano por ahí que se habla en las redes sociales, en los noticieros, que está palabrado, un jugador de Boca Juniors que tiene por ahí un pasado medio truculento. Es un equipo que está en formación, es un gran equipo. Esperemos que este año sí se consolide el proyecto del Arcamón, porque si no, todo el asunto, todo el asunto puede ser que se pueda ir al bote de la basura, O sea, todo el proyecto, tanto el de el de Alonso, como el del Arcamón, me parece que va a ser seriamente cuestionado. Eso dicen los medios. Vamos a ver a la interna. Totalmente de acuerdo. Para mí yo creo que sigue siendo igual un Ferrari, sigue teniendo grandes cosas. E incluso hasta lo puedo ver un poco mejor en ciertos momentos, porque Lucas Romero, aparte de jugar de medio, puede jugar de delantero, tiene esa habilidad, entonces podemos tener otro delantero más ahí. Falta ver lo que hace Sánchez, que ojalá mejore. La llegada de Palavecino creo que le da esa estructura y le va a dar esos resultados, Omar, que tanto esperaba el Arcamón, que se trajo a la dupla exitosa de los Rayos de Necaxa. Sí, yo creo que, o sea, no creo que sea pero sí, sigue siendo un buen equipo, es un buen plantel. Como decía Lucio, yo creo que justo ahora ya le bueno, la directiva de Cruz Azul, salvo a Vicente Sánchez, le ha entregado las llaves del proyecto, de la institución a los directores técnicos. Eso me parece que está bien. Creo que sí, ya no hay pretexto para el Arcamón, porque seamos honestos, ahora con las incursiones de Paradela, Palavecino, siento que eso ya está empezando a meter mano en el equipo y eso está bien, porque, o sea, no sé ustedes cómo lo vean, pero todavía siento que el torneo pasado seguía siendo el Cruz Azul de Anselmi. ¿Por qué? Porque ni siquiera era el de Vicente Sánchez, no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí
la era de Vicente Sánchez, siento que más que un entrenador fue como un gestor. Obviamente salvando las distancias, me recuerda mucho como lo que se suele decir en Inglaterra de Sir Alex Ferguson con el Manchester United, que realmente no era quien los entrenaba, o sea, él era más como el gestor, como tal cual la palabra de que ellos ocupan, el manager. O sea, él en los entrenamientos nada más ponía a cargo a su segundo, él se metía a la oficina y estaba ahí. Y el día del partido igual, casi casi eran como los jugadores ya se conocen, ya están automatizados, ya conocen el plan de juego. Siento que eso era Vicente Sánchez, más que meter mano en la estrategia, ya ni se diga en fichajes, siento que fue más eso, como un gestor. Justamente dejó que los jugadores, pues, o sea, cómo llegó Vicente Sánchez, cuando recién pasó el tema de Anselmi, del Porto. Entonces siento que venimos viendo un Cruz Azul y siento que por eso ha funcionado, porque tienen los automatismos de la era de Anselmi y creo que no está mal. O sea, para pues como las épocas turbulentas que ha pasado el Cruz Azul últimamente, creo que está bien, pero sí, justo ahora ya es momento de que le meta mano y ya no hay excusa. O sea, el inicio con Larcamón ha sido complicado, pues en la Leagues Cup con ese 7-0, luego pues a final del torneo pasado realmente Cruz Azul no jugaba bien. Yo siento que la semifinal contra Tigres no salió a ganarla, sino salió a que no le llenaran la canasta. Entonces sí, yo creo que a pesar de todo, pues hay buenos elementos, lo que decías, la plurifuncionalidad de Luca Romero. Igual siento que los fichajes es importante. Cruz Azul, por ejemplo, la lateral derecha la tiene muy descuidada, porque antes de que llegara Jorge Sánchez era Huescas, pero o sea, cuando se fue Huescas te quedaste sin un lateral natural. Ok, ya, llegó Jorge Sánchez y aún así seguías teniendo a uno, porque recordemos que pues Rivero sí, te cubría como esa posición, pero Rivero pues, o sea, te cubría un montón. Siento que igual es eso, o sea, Cruz Azul también ya debe de empezar a gestionar mejor la plantilla, de tener mínimo 2 jugadores buenos por posición y jugadores naturales, porque, o sea, Cruz Azul juega con línea de 5, que son Rotondi, Dita, Lira, Piovi y Jorge Sánchez. Sí. De esos 5 hay 2 que son reconvertidos, que es Rotondi, que en sí es un extremo por izquierda. Eric Lira es un contención, o sea, son 2 jugadores reconvertidos, y aparte, si a eso le sumas que Jorge Sánchez es de extremos, es un jugador de extremos, tiene lagunas muy pronunciadas, pero también tiene picos de rendimiento muy altos, pues es una defensa pues inestable. Igual no podemos dejar pasar que Dita y Piovi son buenos, pero igual en momentos importantes tienen como esas desconexiones, así que yo siento que Cruz Azul tiene que mejorar y Larcamón tiene que justamente ahora que meter más que nunca mano si quiere que su proyecto siga. Sí, de acuerdo. Lucio, antes de que pasemos al siguiente tema, en caso, ¿sería el título o le podríamos dar un torneo más al Arcamón siempre y cuando llegase a la final o semifinales? ¿O título? Sí, si no es título, nada. Pues mira, Beto, yo creo que es en relación a cómo se den las cosas, ¿no? Porque dicen que, o sea, Cruz Azul le tira a ser campeón. Este equipo está conformado para ser campeón. La inversión está para ser campeón. O sea, sí. Coincido con lo que dice Omar, en el sentido de que este equipo no solamente tenía la estructura dejada por Anselmi. Lo que pasa es que esa es la manera como a Velázquez está tratando de institucionalizar el estilo. Que un estilo así, como Anselmi, que ataque, que ataque con una profundidad que propios y extraños vayan al estadio a verlo. Eso es lo que él quiere. Y a mí, como aficionado, me parece sensacional. Como técnico, no sé, pero como aficionado, así yo quiero ver a mi equipo. Que salga el alma en cada partido a tener una intensidad, un sacrificio y un compromiso con la playera, como lo tenía con Anselmi, ¿sí? Pero obviamente cuando llega Vicente solamente metió mano media hora, la mitad del partido que le tocó dirigir por primera vez, creo que fue contra Puebla en CU. ¿Sí? Sí. A partir de ahí volvió al parado de 5, volvió a jugar por los lados con los carrileros, volvió a poblar la media cancha con un jugador de referencia adelante y se acabó.
y así es como jugó, pero esto también lo ha hecho predecible, y dentro de lo que hablan es que Cruz Azul debe de tener la capacidad de modificar sobre la marcha, debe de tener un estilo que sea agradable como el que quiere la directiva, porque los equipos grandes se institucionalizan de esa manera, Beto, Omar, en el sentido de que el primer equipo juega de una manera, pero el segundo, el tercero, el cuarto, el de los dos, el de los 3 años juega exactamente igual, porque así es como las escuelas del Ajax, las escuelas holandesas sobre todo, tienen esa forma de jugar. Ya en Italia, en España, ya son otro tipo de cosas, no son jugadores maravillosos, pero como aquí en esta fauna futbolística de América, yo creo que tenemos que parecernos, si nos queremos parecer a los europeos, debemos de hacer cosas como estas, porque los ingresos, la cuestión económica es completamente diferente, son realidades distintas. Entonces, en ese sentido tenemos que trabajar, y eso es lo que hace Cruz Azul, tratar de tener un modelo de juego tendiente a lo que quiere su directiva, ¿sí? Y lo que está tratando, hasta donde yo veo, por lo que yo escucho de él, pues es tratando de hacer eso con su estilo, con su gente, con la gente que él puede manejar. Desde luego que tanto Nacho como Lorenzo, como Lolo, pues eran elementos que pesaban, sí. tanto Cepu, pues eran los mandones en el vestidor, y ellos si le decían a Nicolás, no entras, o sea, ¿sí me explicó? Entonces él parece ser que lo que hizo fue quitarse estos elementos que también, no es que ya fueran de salida, sino que ya tenían mucho pasado, pero tenían ya poco futuro. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que hacer un equipo que le permita a este técnico trabajar. Pero, aquí está el pero, y con esto concluyo, se te está entregando todo, viejito. Se te está entregando el equipo con todo. Se te está haciendo caso en todo, porque incluso en contra de la opinión de la afición, se limpiaron a 2 o 3 elementos. Entonces, esta situación compromete al 100% no solamente al Arcamón, también a Alonso. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Yo en lo personal creo que Cruz Azul, en la medida que mejore la conexión, el funcionamiento y la manera de jugar, en esa medida el equipo va a ir avanzando, porque tiene un excelente plantel. Estamos dentro de los 4 mejores planteles de esta liga. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero bueno, ya para entrar al último tema, en la jornada número 4, que se va a jugar dentro de 15 días, porque hoy juega México, entre semana va a jugar el siguiente partido contra Bolivia, hoy es contra Panamá, el Pueblita de mi corazón contra el Toluca, uy, pobrecito del Pueblita de mi corazón, Pumas Santos, un partido bastante atractivo, va a ser el Atlas Mazatlán, Monterrey Tijuana, León contra los Tigres, el América contra Necaxa, ojalá pierda el América, y Querétaro contra Pachuca, y el Atlético de San Luis contra el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y el partido que nos incumbe a nosotros, viernes 30 de enero del 2026 a las 9:06, en un estadio muy bonito, chiquito, pero muy bonito, y que está, digamos, la mitad o una parte en Estados Unidos, la otra en México, que es el Estadio Olímpico Benito Juárez, un estadio que cada vez mete más gente porque este proyecto de Juárez está creciendo. Y Omar, es el partido del morbo, regresa Caixinha a enfrentarse a un equipo que a él lo lleva a una final, le cuesta la final contra el América, nos duele a todos esa final donde cometen 2 errores garrafales en salir tocando y nos cuesta el título, pero hizo un torneo bastante decente Pedro Caixinha con Cruz Azul, que es el adiós de Peláez también en esa directiva, y bueno, pues la jornada número 4 nos va a dejar este partido atractivo. Qué recuerdos, qué recuerdos con Caixinha. Personalmente, la verdad es que yo no le tengo un gran cariño a Caixinha, por lo que mencionabas. Todavía me acuerdo de esa final, en ese equipo, recuerdo, solía jugar 4-2-3-1, siempre la referencia de ataque o era Caraglio o era Cauterucho, y en la final salió 4-4-2 con los 2 puntas. Es algo que yo a fecha de hoy no entiendo, o sea, no entiendo por qué en el partido más importante contra el acérrimo rival hizo esos experimentos.
ni modo, Y no el salió. cabeza era banca, acuérdate. El cabecita Sí. era banca. No, en esa final de Cruz Azul todavía no estaba el cabeza, llega al siguiente torneo, porque es cuando, creo, si no mal Correcto. recuerdo, se va Cauterucho o todavía aguanta un ratito. Y llega el cabeza, que venía de ser campeón con Santos Laguna. Ujú, sí, lo recuerdo muy bien, porque no, sí, esa época con Caixinha, igual un equipazo, ese bueno, Sí. personalmente, ese sí era un Ferrari, o sea, Elías Hernández, Corona, Marcone, era un equipazo, pero bueno, Marcone era una belleza de media cancha sí, esa. un pivote Jugadorazo. uf, depurado, o sea, de verdad tenía una técnica Sí, para sí, sacar, me recuerda mucho, elegante. Sí. es como este tipo de contenciones que no suele ir como mucho al corte, como al barro, era este tipo de contención que sacaba la pelota limpia, era muy elegante Marcone, digo, pues ya, a la hora de lo bueno, pues Corona lo agarra de espaldas, creo que un error infantil, siempre te dicen, Sí. nunca salgas por en medio y menos si tu defensa, quien sea, está Está de dándote la espaldas. espalda, pero bueno, un partido, ya volviendo a temas más presentes, pues sí, yo creo que, digo, Juárez es un buen rival, está en la posición número 9, es un buen equipo, a lo mejor no es de los tops, pero tampoco creo que sea de los de la zona baja. Creo que ahorita el calendario de Cruz Azul se presta mucho para ese tipo de cosas, como para, pues sí, que sean estos resultados como más feos, como más no tanto de práctica, sino como de, pues eso, checar, ajustar. Siento que son rivales que están ad hoc para que justamente puedan mover las fichas, puedan ver como el funcionamiento individual, tanto de los jugadores que ya están, de los canteranos, de los nuevos refuerzos. Entonces yo creo que es un partido, pues, yo creo que sí es ganable, pero yo creo que si se sale con los 3 puntos, yo creo que aquí, y lo que he estado viendo, que al Arcamón se le va a juzgar más por el estilo de juego, o sea, por cómo juegue Cruz Azul. Si son unos 3 puntos bonitos o son 3 puntos que costaron trabajo, que fueron como ríspidos, rocosos, creo que ahí va a estar mucho la clave igual. Híjole, yo creo que los 3 puntos son los 3 puntos, o sea, no importa cómo los haya obtenido, va a ser importante. Lucio, ya para cerrar con este tema, un partido complicado, también a Anselmi se le complicó en su visita allá, y recordar que después de esto viene Vancouver Fútbol, viene el Toluca, otra vez Vancouver, la vuelta en la CONCACAF, y después viene ya Cruz Azul, viene Tigres, y viene Guadalajara, Bueno, pues viene la etapa, Beto, Omar, viene la etapa complicada, la etapa de ahora sí vamos a ver de qué tamaño es Nicolás Larcamón, porque vienen equipos que sí van a ser muy exigentes a la hora de plantearles el gran. Yo creo que en el partido contra Bravos, me parece que Cruz Azul, el jugador por jugador, es mejor equipo que eso es fundamental. La parte donde yo veo a Bravos con ventaja es su casa, su reducto. Siempre en esa cancha le cuesta mucho trabajo a Cruz Azul. Hay que recordar, Beto, que lo platicábamos, hay canchas que a Cruz Azul simplemente no se les da. Tijuana es otra de ellas, tú y yo lo hemos platicado muchas veces. Entonces, esta es otra. Hay que recordar que incluso al mismo Anselmi, no sé, creo que lo dijo Omar, me parece que él también. Entonces, vamos con calma. Yo creo que está todo bien. Tiene que Cruz Azul tiene que entender que estos puntos son básicos para poder llegar entre los 4 primeros, porque a Cruz Azul yo no lo bajo de los 4 primeros. Puede quedar en primero, segundo, tercero, cuarto lugar, pero de ahí no puedes bajar, porque entonces sí ya estás bajando la forma de tus últimos 2 años, que desde que llegó Alonso, Cruz Azul no sale de ese pequeño grupo selecto de invitados a la liguilla. Sí, eso sí, el grupo selecto que no entran a la liguilla. Pero bueno, dejemos esto porque tenemos que hablar de la figura del día de hoy. Hoy la figura, yo creo que está más aquí, sí, por su paso con Cruz Azul, aunque vamos a discutir un poquito que a mi manera de ver,
No hizo mucho, pero se le aporta el esfuerzo y el cariño que nos deja. Nos dejan aquí un comentario, nos dice Rubén, Lucio, te mando un saludo y un abrazo y un like por tu programa, compadre. Muchas gracias. Nos dice Rafa Ceguera, 3021. Un saludo, amigos chingones. Arriba el ave de las temporadas, por favor. Producción, quiten este tipo de comentarios, por favor, gracias. Que se vaya todos los martes en punto de las 8 de la noche. ¿Cómo se llama? Rafa Ceguera, que se vaya al revoloteo del ave los martes. ¿Por qué? Se tomó el tiempo de mandarnos un mensaje. Saludos, Rafa, pero te equivocaste de programa. Saludos al buen Rafa. Nuestra figura del día de hoy, damas y caballeros, nace en Culiacán, Sinaloa, México, 14 de agosto de 1973. Ya está retirado, jugó en la posición de delantero durante la década de los 90 y los 2000. Se caracterizó por tener un gran remate de cabeza y una visión de campo. Fue hasta mayo del 2010 que, según las estadísticas de la FIFA, se convirtió en el 9º goleador en activo a nivel mundial en ligas de primera división, anotando 258 goles. Fue máximo goleador de un club en la parte norte de la ciudad del país, en Santos Laguna, para ser concretos, con 205. Tercero con la selección mexicana de fútbol con 46 anotaciones. Actualmente se dedica a los medios de comunicación. Es hijo de Gertrudis y de don Pedro. Así es, tiene 6 hermanos. Debutó profesionalmente con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después de ahí se va al estado de Guadalajara. Tuvo algo que ver en una fiesta en el 2013 con la familia de Francisco Rafael Arellano Félix, antiguo líder criminal mexicano del cártel de Tijuana, que se celebró el 18 de octubre de aquel año en Los Cabos, donde parecía que le echaban a él ahí al trueque, que tenía algo que ver. Debuta con el Atlas en el 94, después se va al Santos Laguna, donde es su mejor torneo. Llega a Dorados de Sinaloa en el 2004, que si no me equivoco debe estar más o menos por ahí la fecha en la que viene a robar Pep Guardiola a este equipo de Dorados. Anota 8 goles en 14 partidos, simple y sencillamente hace un hat trick en una goleada a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Después de Dorados se va al Tuzos de Pachuca, que curiosamente quien se lo lleva es un técnico que hizo campeón a Santos Laguna, que era Alfredo Tena. Él se lo lleva al conjunto de Pachuca. Con Pachuca debuta en una derrota contra Morelia en 1-0. Después tiene una buena Copa Confederaciones en el 2005 y con eso es llevado al Bolton Wanderers del fútbol inglés, donde solo tiene poca participación, pero jugaba casi nada y los pocos partidos que entraba. Oye, perdón, Beto, sí, pero se te olvidó ponerle que los italianos en el 2002, por el apellido, le decían vendepatrias. Cierto, eso es muy cierto, tienes toda la razón, le decían vendepatrias por el apellido. Después llega al Al-Ittihad, después del Bolton, se va a la Liga de Arabia a jugar en el equipo que hoy juega Karim Benzema, hace 10 goles en 15 partidos, regresa a México y es llevado prácticamente a la máquina cementera de la Cruz Azul, donde no obtuvo un buen rendimiento, 26 partidos, 7 encuentros en torneos cortos, tuvo varias lesiones y terminó siendo transferido al Monterrey, donde también no le va bien. Se gana la confianza de Ricardo Antonio Lavolpe, que ya lo conocía, se lo acababa de llevar al Mundial del 2000, de Alemania 2006, el bigotón. Después se va a Chivas, de Chivas se va al Pueblita, a Monarcas, y en Monarcas Morelia termina siendo retirado. Damas y caballeros, nuestra figura del día de hoy es nada más y nada menos que el zorro Jared Borghetti. Gran figura, Lucio. Qué lástima que no le tuvo tan buenos números con Cruz Azul. Mira, pues de esos jugadores que tuvieron una gran relevancia en el fútbol, pero que no se identificó, tuvo un paso efímero con Cruz Azul, no se identificó con él. Fueron 6 meses los que tuvo creo que el número 58. Yo tengo una playera de la marca inglesa, de Umbro, yo la conservo todavía. Esa, ¿no? ¿Perdón? Esa. Chulada. Sí, correcto, esa. Yo tengo una playera de él con el número 58. Entonces, me parece que fue un gran delantero. Yo creo que más relevante
incluso tiene su estatua afuera del estadio del territorio Santos Modelo. Es un cuate que está identificado plenamente con el equipo de la comarca, anduvo por aquí, anduvo por allá, precisamente por su calidad. Es un cuate que cumbre, me parece que en la Copa del Mundo del 2002, hace un gol fantástico, equipo italiano. Creo que es un jugador que tenía dentro de sus atributos, dentro de sus garantías como delantero, pues era la cabeza, ¿no? Jugar con la cabeza y juega excelentemente de poste muy bien. Vuelvo a insistir, en Cruz Azul tuvo un paso muy efímero. Yo en lo personal no lo considero como un referente cementero. Hay jugadores, y créemelo, ahorita estábamos platicando, Omar lo recordó, hay jugadores que con 6 meses te dejan recuerdos para toda la vida. Sí. Estamos hablando del caso de Marcone. Marcone fue un jugador que nos dejó a todos enamorados. ¿Sí? Hay otro por ahí en la década de los 90, Diego Latorre. El Gambetita Latorre, a mí me tocó. Teófilo lo dejó, que incluso hace gol en la final de Memo Vázquez. El colombiano que le encantaba andar armado, ¿no? Iba a los partidos allá en Argentina y llegaba armado con la pistola en la valija, ¿no? Entonces, son jugadores que te dejan ese buen sabor de boca, que te preguntas qué hubiera pasado si se queda más tiempo, ¿no? Entonces, y hay otros como que pues pasan, digo, ¿te acuerdas que jugó porque está la foto? Pero la realidad es que no es un elemento que nosotros pues digo, o sea, jugó con todos, menos con el América y con los Pumas. Con todos los demás creo que jugó. Entonces, sí es interesante de repente darle una palomita y recordar al buen Jared, pero definitivamente me parece que si hubiésemos hablado yo te hubiese comprado esto si me hubieses dicho que el elemento que pudiéramos homenajear el día de hoy pues tuviera pasado con los Bravos, pero pues como los Bravos tienen, ¿cuántos años tienen? ¿5 años? ¿10 años? 5 años, 6. Entonces, pues no hay manera, no hay memoria en ese sentido. La memoria de Cruz Azul es infinitamente superior, entonces estamos hablando de 50, 60 años de memoria. Yo me acuerdo de los últimos 50 años de los planteles que pasaron y créeme que este es uno de los que pasó, pero por la puerta de atrás. De ese año, si no me equivoco, Omar Lucio, corríjanme si es que estoy en una imprecisión, es la del Pingüino Marcarían, porque creo que Jared juega una final, bueno, no la juega él, pero llega una final Cruz Azul. No estoy seguro, creo que es antes, Beto, es antes. No me preparé para poder saber, pero estoy casi seguro que fue antes. Con la del Pingüino Marcarían, por la playera es muy similar, pero hay que recordar que hasta el 2009, 2010, todavía 2011, Umbro patrocinaba a Cruz Azul, por eso yo creo que te hace estar pensando, pero no, acuérdate también que cuando llegó el Pingüino Marcarían, él rejuveneció al equipo, ¿sí? Porque había elementos que ya tenían sus años, entre ellos, acuérdate con Richard Núñez, que platicamos con él, ¿sí? Él dijo, todos los grandes para afuera, ¿sí? Él se quedó con jóvenes y trajo jóvenes, trajo su propia gente, acuérdate que llegó con unos paraguayos, el lateral derecho Bonet, Cristian Riveros, una verdadera belleza de jugador también. El caso de Pablito Ceballos, otro jugador, por ahí un uruguayo, no recuerdo su apellido, pero un uruguayo muy efectivo. Sí, entonces, un delantero, ¿no? De cabello, Paniagua, algo así, ¿no? No, tenía un nombre italiano, apellido italiano. Sí, pero no recuerdo, pero igual y nuestro querido Omar se puede acordar, él es joven y quizás vivió esa época, pero de hecho, la realidad es que no es en esa época. Estoy casi seguro, no tengo los datos, pero estoy casi seguro que Jared Borghetti jugó con Mizrahi. De hecho, producción aquí, qué chingona producción tenemos en vivo y en directo, muchísimas gracias, pues estamos, los queremos y tenemos buenos números. Me mandan y dice que me mandan los técnicos del 2003 para acá, que es alguien que Lucio Mesa quiere mucho y lo aplaude, que es Mario Carrillo. Después viene Enrique Mesa, Luis Fernando Tena en el 2004, José Luis Aldívar 2004 también, entra Román en el 2005, que es un gran Cruz Azul ese, hasta que viene lo desgraciadamente, la mala suerte del secuestro, viene lo de Isaac Mizrahi en el 2005, viene otra vez Romano en el 2005, Mizrahi se queda todo el 2006,
y en el 2007 entra el Pingüino Markarian, 19 de junio del 2007 el Pingüino Markarian, y se va el 6 de junio del 2008, y después llega Galindo, Siboldi, Mesa nuevamente, Memo Vázquez, Tena, Sergio Bueno, Joaquín Moreno, Tomás Boy, Joaquín Moreno, Paco Gémez, después viene Pedro Caixinha, Siboldi otra vez, Juan Reynoso, Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, Joaquín Moreno, el Tuca Ferretti, Joaquín Moreno, Martín Anselmi, Vicente Sánchez, y hoy por hoy el Nicolás Larcamón. Era, bueno, hay que ver si era Mizrahi. Recuerden que Mizrahi entra a la mitad, porque es cuando viene lo del secuestro de Romano, super líder, y después ya entra el Pingüinito Markarian. Mi querido Omar, ¿tú qué recuerdas de Borghetti? Bueno, nada más para hacer como énfasis en lo que decían, ¿no es Markarian el que corre al conejo y pone a Josgar Gutiérrez de titular? No, sí. No, corre al Conejo Pérez. Y pone a Corona, ¿no? Trae a Corona, ¿no? No. Corona llega mucho después. 2009. Corona llega en el 2009 con Enrique Mesa. Sí, el Ojitos lo trae. Pero sí. ¿Y quién era el portero de Cruz Azul? ¿Josgar? Josgar Gutiérrez, el segundo portero. Acuérdate que cuando llega Markarian, el portero titular de Cruz Azul era el Conejo Pérez. Pero el Conejo Pérez tuvo un par de errores que según Markarian estaban obrando en contra de Cruz Azul. Algo que el Conejo Pérez se indignó, se pelearon a muerte, ¿sí? Lo han dicho varias veces, y entonces le da a Josgar, y Josgar feliz de la vida, tan es así, ¿sí? Que llega a la final, ese equipo llega 2 veces, uno con Galindo y otro con el Conejo, y aguantan a Josgar, porque el Conejo se va y se queda Josgar como portero titular. Pues no son las finales de Santos y Toluca, esa donde la Chita Ludueña la clava en el ángulo. En el ángulo y el patadón de Cruz Alta. No, el del patadón de Cruz Alta y la mala suerte de tirarse a la derecha cuando era para el otro lado. Y le pegó en la espalda al buen Josgar. Sí, lo describes perfectamente, Omar. De Borghetti, ¿qué recuerdos tengo de Borghetti? Pues realmente igual es un Cruz, o sea, pues sí recuerdo que pasó por Cruz Azul, digo, yo estaba muy niño, entonces no recuerdo mucho de él, como dijo Lucio, pues porque está la foto y por la playera, que creo que es cuando es considerada la más bonita del mundo, pero pues Borghetti siempre me dio como esa impresión de ser como le suelen llamar en Inglaterra, como este jugador de culto, que es como, pues sí, o sea, digo, con el respeto a las instituciones, al gran goleador que fue Borghetti, porque digo, o sea, eso de meterle uno de los mejores goles en la historia de México en Mundial a Buffon, a Gianluigi Buffon, pues su mérito debe de tener, pero sí me hizo como este delantero que, pues sí, o sea, en equipos como más pequeños, o sea, Santos, digo, que obviamente no es el Santos que después conocimos, que llegaba a finales con Ludueña, con el Chucho Benítez, con Darwin Quintero, con Osvaldo Sánchez, o sea, era un Santos joven, un Santos muy joven, digo, Morelia, creo que hasta, o sea, te lo dice el Bolton Wanderers, que creo que ahorita está en la League One, que es la tercera división inglesa, o sea, pues realmente nunca fue un delantero como para estos equipos grandes, como, no sé, a lo mejor Chivas, Cruz Azul, Pumas, América, siempre navegó como por esos equipos de, a lo mejor de media tabla, que de repente daban la sorpresa, como con Santos, a lo mejor el Atlas, que pues, se sabe que es de las mejores canteras del país, como que es lo que recuerdo a grandes rasgos de Jared Borghetti. Fíjate, Beto, que él llegó, estoy aquí ya viendo el regreso a México, él llegó con diciembre del 2006, estuvo el primer semestre del 2000, después se fue a Monterrey, que coincide con la llegada del Pingüino Markarian. Sí, correcto. Y de hecho, Borghetti, después de aquel gol, me acuerdo que tiempo después de aquel golazo que le hace a Italia, le preguntan, oye, ¿te esperabas el pase? ¿Qué piensas de esa jugada? Él narra y cuenta que él sabía que para él era un lujo jugar con Cuauhtémoc Blanco, porque dijo, el único que sabía que te podía poner pases precisos a donde iba era el Cuau, ¿no? Y recordemos la jugada, gran pase de Cuauhtémoc Blanco y el remate extraordinario de Javier Borghetti, que parecía el exorcista, moviendo la cabeza de tal manera que termina siendo uno de los goles más bellos y hermosos del mundo. Pero bueno.
Perdón, Ajá. pero sí es importante. Yo de ese partido yo recuerdo, no solamente recuerdo la desmañanada que nos dimos, sino recuerdo la narración de Raúl Orbañanos, ¿eh? Sí. O sea, fue fantástica. Yo conocí a Raúl Orbañanos en el 88, cuando tenía el programa de Orbañanos al ver y usted en el fútbol, en radio ABC Internacional, allí en Eugenia y Mitla, ahí tenía, y ahí lo conocí, y él no era muy dado a hacer cuestiones de festejos grandes, él era muy, muy reservado, pero todo cambió con el partido de regreso en Canadá, con el gol del abuelo. Ahí Raúl cambió toda su narrativa, sí. Con la selección se volvió completamente no objetivo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hemos llegado al final de Azul en Concreto. Muchísimas gracias a toda la gente. Recuerden meterse a las redes sociales de ADM Sport, a las de Lucio Mesa, a las de Omar y a las de un servidor. Ahí estaremos subiendo las repeticiones. Ahorita este programa, yo creo que en una media hora, 40 minutos, ya estará arriba en el resto de nuestras plataformas. Muchísimas gracias por su preferencia. Nos vemos la siguiente semana a disfrutar de la selección mexicana de fútbol. Omar, gracias. Ya tomamos datos, vamos a ver si pasas la prueba o no, etcétera, etcétera. Esperamos a Jorgito Huerta ya la siguiente semana. Vamos a ver, hay que hablar nuevamente con los dueños porque hay proyectos nuevos para el señor Lucio Mesa y un servidor, para ver si recorremos una hora o lo hacemos más tarde, Azul en Concreto. De todo modo, muchísimas gracias a toda la gente que le ha gustado estar con nosotros. Omar, nuevamente muchas gracias, un abrazo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, nos vemos. Cuídate, Omarcito, gracias. Mi querido Lucio, amigo, un abrazo a la distancia, te quiero mucho, cuídate mucho y a disfrutar del Juego de México. Igualmente, mi querido amigo, recibe un abrazo con mucho cariño. Claro que sí, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de ADM Sport, Cuxtal Radio, Expandete TV, muchísimas gracias. Cuídense mucho, nos vemos en la que sigue. Chao, chao.